no puede ser es ahorrar mucha energía y luego nos cabreamos, se cabrea el gobierno de España con el principal país exportador para España, que es Argelia. Es decir, mucho ahorrar energía, mucho decreto energético y luego tenemos regasificadoras aquí en España y no las potenciamos. Por el cual es el norte de Europa, pues ahora se está invirtiendo, estamos recibiendo gas vía Francia. Es decir, entonces, si se quiere ayudar a Europa, lo suyo será enviar gas, no recibir gas de Europa. Entonces, tiene desde luego el gobierno de Pedro Sánchez una forma muy rara, ¿no? o muy extraña de poder ayudar. Bueno, es que esto es lo de siempre, pero por cierto, aquí hay que también recordarle a los socios de Pedro Sánchez que esto de convertir al decreto en proyecto de ley para poder presionar y para poder prometerle, ¿no? Pues que pueden incluir ahí sus medidas, es peligroso. Actualmente, recordemos que muchas de las mesas de las comisiones, PSOE y Podemos, tienen mayoría. Están ahora mismo vetando, o mejor dicho, prorrogando, ¿no? Porque aparte es que no hay límite de tiempo, están prorrogando pues el debate, ¿no? de esos decretos para poder incluir medidas. Hay hasta ahora mismo, en estos momentos, 18 decretos que todavía no han sido debatidos en esas comisiones, en las mesas de las comisiones, para poder incluir esas medidas. Por eso han pedido fecha, por eso han pedido fecha. Entonces, cuidado, pero sobre todo hay que ser lógicos, es decir, la energía renovable está muy bien, es el futuro, pero es que de momento no puede asegurar, digamos, la energía nuclear, pues toda la demanda, todo el consumo que requiere un país, ¿no? Es decir, hay que ser lógicos con la tecnología que tenemos. Y luego, sobre todo, también ver o tener proyección de cara al futuro, ¿no? Ese gasoducto MidCat que tanto se habla ahora mismo, además de poder transportar efectivamente pues gas, también en un futuro podría llegar a transportar hidrógeno, que parece que es al final la medida o digamos el proyecto que está también encima de la mesa, con lo cual es que hay que ver otras alternativas. La energía renovable está muy bien, evidentemente, pero de momento es que no consigue eso, ser capaz de garantizar el consumo. Lo de la corbata es marketing político realmente, es decir, lo que reduce la sensación de calor, esto que decía el gobierno, es que es verdaderamente, vamos, inútil esto, es decir, no sirve para ahorrar energía realmente. Entonces, esta es una de las críticas, también se la hacía, como decía antes, al decreto de ley, es decir, que está cargado de cuestiones superfluas, de cuestiones de marketing político. Tenemos que comprender que el gobierno ya está en campaña electoral y sobre todo no es ya la campaña electoral en la que está inmersa, sino es desviar la atención hacia ciertos temas que son más frívolos, como el tema de la corbata. Es que es evidente, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos un gobierno que se basa en eso, en gobernar a base de decretos, que si la corbata sí, que si la corbata no, es decir, cuestiones verdaderamente superfluas y que no van a la base del problema, que quizás sea un debate que no le conviene al gobierno. Claro, hombre, difícil va a ser, lo dice todo el mundo, ¿no? Mira, a Pedro Sánchez no se le pide que acabe con la inflación porque es un fenómeno mundial, no se le pide que acabe con la guerra porque evidentemente es un fenómeno mundial. Lo que se le pide al gobierno de Pedro Sánchez, es que no seamos los peores en todo. Es decir, es que si hablamos de desempleo, ya hemos visto la EPA del mes de julio, es decir, un julio histórico en desempleo. Ahora intentan convertir los contratos temporales en fijos discontinuos, ¿no? Que es la nueva moda del gobierno. ¿Para qué? Para, evidentemente, engrosar las estadísticas a su favor, convertir esos, porque claro, los fijos discontinuos son contados como fijos, aunque realmente en términos prácticos sean desempleados. Si hablamos de inflación, somos el país España de las grandes economías de la Unión Europea con la mayor inflación. Si hablamos de crecimiento, España a día de hoy, y a diferencia del resto de países de la Unión Europea, pues no estamos creciendo todavía en positivo a niveles previos de la pandemia. Lo decía antes también Marta, aquí vamos a crecer, como bien dice el FMI, a decrecer, un 0,2% en el tercer trimestre. Luego en el cuarto trimestre, pues seguramente crezcamos cero o incluso negativo. Si hablamos de PIB per cápita, España es el único país de la Unión Europea en el que ha bajado el PIB per cápita, a diferencia del resto de países que está subiendo. Es que son datos muy negativos y es que somos los peores en prácticamente todo. Para pagar ya más. Claro, todos queremos más salario, es decir, las cosas como son, pero evidentemente la pregunta es este el momento adecuado? Es decir, a punto de entrar en una crisis, como anuncia todo el mundo, dura, ¿es el momento de subir el SMI? ¿Es el momento de subir el salario mínimo interprofesional? ¿Es el momento de darle más trabas a los empresarios que están viendo cómo no llegan a fin de mes, cómo no tienen margen de más? Esa es la pregunta. O sea, aquí no está en contra de subida de los salarios. Por supuesto que todo el mundo quiere que suban los salarios y que los trabajadores pues vivan mucho mejor, pero también hay que pensar en que los que crean empleo son los empresarios. Y es decir, y en un momento en el que vamos a entrar en una crisis, lo menos es aliviar, digamos, la carga fiscal, aliviar los costes de los trabajadores, los costes de las materias primas, es decir, todos los costes a los que tienen que hacer frente los empresarios. No es este el momento, evidentemente, máxime en un país como España, que está sobreendeudado, que tiene también muy poco margen de maniobra, bueno, pues para poder aplicar las medidas que pretende Yolanda Díaz. Hay que ser serios y sensatos.